Buenos días para todas las personas que se encuentran en el auditorio, para las personas que están conectadas a través del canal de YouTube. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí. Un saludo especial a las colegas, las profesoras, los estudiantes, a las profesionales de la Vicerrectoría de Investigación que nos acompañan, a Luz Estela, a Rosalie, muchas gracias por aceptar la invitación y estar y acompañarnos con nosotros en esta actividad académica. La Universidad del Valle, su Escuela de Trabajo Social y quienes integramos el Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas, les damos una cálida bienvenida a este evento conmemorativo por los 20 años del Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Hemos denominado este evento, allí lo podemos ver en la diapositiva, Agrietando el Orden, 20 años de saberes en movimiento desde las articulaciones, trabajo social y ciencias sociales en la Universidad del Valle. Este título recoge la trayectoria del grupo y su apuesta colectiva por la construcción de saberes y conocimientos situados en diálogo permanente con actores y problemáticas sociales concretas. Una trayectoria que también ha puesto en tensión las lógicas dominantes de la academia al impulsar modos alternativos de investigar, en los que quienes conforman las comunidades y organizaciones no solo son sujetos de estudio, sino sujetos políticos y protagonistas en la construcción de conocimiento. Entonces, para mí es muy grato celebrar estos 20 años. Estoy en el grupo desde hace más de 20 años. Precisamente aquí hay algunas personas también que nos acompañan desde estudiantes que fueron nuestras estudiantes desde hace 20 años y pues por supuesto con las profesoras integrantes del grupo, con la profesora Albanubia que estuvo desde un inicio y con el profesor Arizaldo. Digamos que empezamos con esta iniciativa de creación del grupo que ya lleva 20 años en los cuales hemos transformado, hemos hecho distintas propuestas de vinculación dirigidas siempre a la producción de conocimiento, pero sobre todo a una apuesta colectiva de transformar también esos lugares, esas formas de trabajar, esas formas de mirar las realidades desde una perspectiva interdisciplinaria. El día de hoy queremos compartir con ustedes estas trayectorias y hemos organizado, yo sé que es poco el tiempo, pero hemos organizado de tal manera que podamos compartir con ustedes lo que ha sido un poco la historia del grupo. En un primer momento vamos a presentar un video en el cual ustedes van a ver a distintas voces lo que ha sido o lo que fue en su momento la experiencia de vinculación al grupo de investigación. Nosotros cuando organizamos el video pensamos como en 3 momentos generacionales, ¿cierto? Para estructurar el video, como la primera, segunda y la tercera generación y un poco las proyecciones pues que tenemos como grupo en este momento. Esa es la lógica que quisimos organizar en 17 minutos que nos alcanza a durar el video. Entonces, lo primero que queremos compartir con ustedes son esas voces que nos han acompañado a lo largo de estos 20 años. En un segundo momento de la actividad, pues presentarles también una cartilla que ha sido precisamente en esa misma dirección, un trabajo de recopilación de la trayectoria del grupo de investigación, los trabajos que hemos realizado, digamos, con distintas organizaciones, en distintas experiencias investigativas. Eso va a ser muy corto porque lo central, pues para mi modo de ver, es realmente el conversatorio que vamos a tener, el conversatorio con nuestras queridas egresadas que también hicieron parte en un momento del grupo de investigación. Y ese conversatorio lo va a coordinar la profesora Claudia Bermúdez. Entonces, en su momento yo les presentaré a las colegas y la profesora Claudia tomará pues el micrófono para orientar este conversatorio.
Y en un tercer momento, bueno, ya será el cierre de la actividad y pues por supuesto, si alcanzan ustedes a algunos comentarios o algunas preguntas finales, pues de igual manera lo consideramos. Pero pensamos que en este tiempo son actividades suficientes para desarrollar digamos, en este espacio. Entonces, bueno, muchísimas gracias y le doy allí el paso a Mauricio para que nos proyecte el video. Yo inicié mis primeros cursos en trabajo social muy joven y para mí fue muy importante la clase de investigación que tuve con una profesora muy especial que para mí fue un referente en lo que soy hoy y en ese momento mucho más. Me motivó mucho, me abrió como una mirada, algo que yo no conocía, que era la investigación. Cuando ya ella empieza a convocar estudiantes que había conocido precisamente en esas asignaturas, entonces yo fui una de esas que convocó, a la que invitó y yo dije de una que sí, que el grupo de estudio me interesaba, sobre todo porque quería conocer más de la investigación empírica, porque en los cursos solamente lo veía como algo más teórico. Y así fue, me vinculé en el grupo del seminario permanente, que era un espacio muy interesante entre profesores y estudiantes, donde uno no sentía como esa diferencia tan marcada entre el profe y los estudiantes. Yo era monitor de un curso que se llamaba Acción Colectiva, que lo daba la profesora Albanubia Rodríguez, y en las conversaciones con ella me contaba que había un grupo de docentes que querían conformar pues, un seminario permanente precisamente sobre ese tema, la acción colectiva, la identidad colectiva, y a mí me llamaba la atención el tema. Yo dije, hágale, nos vamos entonces para el seminario permanente. Después, en el seminario se discute el tema de la investigación y la pertinencia de la investigación aplicada. Entonces, que nosotros tenemos que investigar, pero que esa investigación repercuta en transformaciones sociales. El seminario inicia con ya otra segunda parte que fue discutir sobre el desplazamiento forzado en Colombia, pero amarrado al primer tema, que era la acción colectiva. Entonces, producto de ese seminario, se publica un primer documento, creo que en el año 2005. Decidimos entrar a un proceso de investigación. Nos presentamos a una convocatoria de la universidad, ganamos la convocatoria y desarrollamos un proceso de investigación sobre acción colectiva en organizaciones de personas en situación de desplazamientos. De ese proceso, en la investigación, comenzamos a participar de una red nacional de investigadores que se llamaba la REDIT, y conocimos investigadores de la Universidad Nacional, de la de Antioquia, diferentes partes que estaban, digamos, en la misma línea que nosotros, y eso fue enriquecedor. Fue una invitación muy especial que recibimos precisamente en una clase de investigación que nos hizo la profesora Albanubia Rodríguez. Nos invitó como estudiantes, creo que estábamos quinto semestre, y allí nos dice, mire, esta es una posibilidad de investigar
me gustó la idea, dije, ay, qué bueno estar al lado de los que investigan y poder aprender desde allí. Estábamos con un proceso de investigación sobre las organizaciones de población víctima de desplazamiento forzado, aquí en Cali, lo que era en Ladera y en zona de Agua Blanca. Entonces fue un proceso muy interesante porque además se empezó a articular con lo que fue mi trabajo de grado y desde allí conocer desde las voces de los actores que estaban involucrados. Entonces fue un proceso muy interesante lograr estar en esa investigación del grupo. El Grupo de Investigación Sujetos y Acciones Colectivas se creó en el año 2002 por iniciativa de 3 profesores que en ese momento estábamos trabajando temas de investigación afines relacionados con las acciones colectivas, con los sujetos sociales y políticos y con los procesos organizativos y de desarrollo. Fue una iniciativa que empezamos a organizar y a trabajar, ¿cierto?, en una propuesta para la universidad para volvernos grupos de investigación. En ese proceso fuimos creando un espacio con los estudiantes, con estudiantes de trabajo social, pues que en ese momento no se llamaba el semillero como tal, pero sí un espacio de seminario permanente en el cual los invitamos a reflexionar sobre estos temas que acabo de mencionar, a escribir y a discutir sobre el asunto, todo con el propósito de ir fortaleciendo un espacio académico de investigación e ir planteándonos también y redefiniendo, digámoslo así, unas líneas de investigación. En el 2004, la directiva gubernamental de una u otra manera nos impulsó a hacer un trabajo más de formalización del grupo de investigación, no solo internamente en la universidad, sino también en todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Con cada experiencia sacábamos unas publicaciones que escribíamos conjuntamente con los estudiantes y poco a poco fuimos participando de convocatorias. En este marco, la profesora Liliana Patricia Torres con el profesor Arizaldo Carvajal nos proponen conformar un grupo de investigación. Ya yo me encontraba realizando el doctorado y me había encontrado con estudiantes de trabajo social y de otras disciplinas que me convocaron a que conversáramos y que conversáramos fundamentalmente sobre sujetos sociales y políticos. Y con la cosecha que venía haciendo el doctorado, entonces propusimos que el grupo se denominara Sujetos y Acciones Colectivas. Desde ese momento nos convocaba, digamos, el tema de la acción colectiva, pero sobre todo pensar la investigación con modelos distintos a los modelos tradicionales. Y ese distinto básicamente se hacía operativo en pensarnos otras epistemologías y sobre todo epistemologías no tradicionales que nos permitieran vincular conocimiento e intervención. Pues la investigación tradicional, digamos que si bien es muy importante, genera conocimiento, pero no acción, y esa, digamos que esa era una pregunta que nos habitaba a las disciplinas sociales y humanas pues desde la década 80. Entonces, el conformar el grupo, digamos que me permitió poner este desafío sobre la mesa y así comenzamos las discusiones que fue con el primer seminario permanente. Entonces comenzamos a discutir categorías que entendíamos por eso de sujetos, que era un sujeto social, que era un sujeto político, sobre acción colectiva, y nos llevó a formular el primer proyecto de investigación que hicimos. Y también trascendimos, digamos, las fronteras que se establecen entre investigación formativa e investigación propiamente dicha, porque los semilleros nos permitían trascender esas fronteras. Entonces hacíamos investigación con participación
directa como coinvestigadores de estudiantes de pregrado y también publicábamos con ellos, con ellas, digamos, incluso pues hasta ahora. Y esto fue, digamos, abriendo campos para el grupo con estudiantes en práctica, con ejercicios de sistematización de la práctica. Y también hay que decir que fuimos ampliando nuestro trabajo en el trabajo con otros grupos de investigación, con el Centro de Estudios de Género, con el Instituto en ese momento de Educación, que hoy es Facultad de Educación, grupos de la Facultad de Socioeconomía. Que estamos apoyando desde hace poco, que es el fortalecimiento del programa en Estudios para la Paz. La profe Alba es la coordinadora de ese programa y digamos que el grupo se ha vinculado a toda la parte de formación doctoral, ¿cierto? A través de los seminarios de investigación, de los seminarios temáticos de la paz. Estamos dirigiendo pues tesis doctorales de este doctorado. Yo arrancaría diciendo por la importancia que tiene vincular estudiantes en procesos de investigación, primero porque eso le da a uno a una formación crítica, una lectura crítica de la realidad, y segundo, comienza a entender que la investigación tiene que servir para algo. Yo investigo si esto me va a servir, si va a tener una utilidad. Esa experiencia de una investigación tan seria como la que nosotros hicimos en ese grupo de investigación, ahí es donde yo me doy cuenta que la investigación no es solamente número, que la investigación tiene un rostro, que la investigación, lo que tienen que decir los sujetos, digamos, reconforta mucho esa estadística y que complementa muchísimo la descripción de un fenómeno. Entonces, a mí me interesó mucho más esa línea investigativa y pues creo que con el acompañamiento de las profes pues fui ganando muchas herramientas que hoy me dan, digamos, un lugar de ser docente de ese tipo de investigación. Yo creo que como todas las personas que pasan por trabajo social, el primer encuentro grande siempre es estrategias de investigación como en quinto semestre, que la verdad es un choque para todo el mundo porque uno ya a veces se da cuenta que nunca aprendió a leer bien o que no ha escrito bien hasta que llega a quinto semestre, pero siento que igual el choque fue bueno. Fue bueno porque fueron mis primeros pasos en temas que en verdad me apasionaban y no era tanto leer por aprender un tema, sino leer algo que te interesara. Entonces, ese fue mi primer paso con una de las profes, que es la profe Alba. Con ella fue mi primer acercamiento a la investigación, luego posteriores semestres, y ya para el equipo de investigación, pues ya fue la misma profe fue la que me invitó. Durante cursos que vimos con la profesora Albanubia como diseño etnográfico, ella definitivamente sí nos dio como una nueva mirada sobre cómo el trabajo social sí tiene cabida para investigar, sobre todo porque eso ha sido como una lucha constante en la profesión disciplina, debido a que, pues, teniendo en cuenta que existen otro tipo de disciplinas que se dedican a la investigación, el quehacer del trabajo social siempre usualmente se ve relegado pues solamente como a que nos imaginan como que somos del hacer y que no podemos pues como crear intelectualmente o académicamente sobre lo que hacemos desde trabajo social. Entonces, ingresar a esta pasantía de investigación con la investigación que se realizó en Miranda fue muy positivo para mí porque le dio sentido a lo que yo estaba estudiando en la carrera, sobre todo. O sea, como que me dio como un horizonte para yo saber que sí se puede lograr lo que yo estaba buscando cuando ingresé a estudiar trabajo social. ¿En qué sentido? Porque en este proyecto que hicimos de investigación con las mujeres campesinas del Comité de Mujer y Familias PROSONAC se pudieron realizar actividades que tenían que ver con la intervención, pero que también desarrollaron resultados para la investigación muy provechosos. Pues es el proyecto que realizamos
con las mujeres del movimiento campesino del norte del Cauca, donde allí trabajamos con otro grupo de la escuela, el grupo de Familia y Sociedad, y digamos que yo veo ese proyecto como la cima de ir más allá de la investigación tradicional. Y ahí con las profesoras Lady Joana Betancourt y la profesora María Zeni Escobar nos atrevimos a hacer un híbrido entre investigación colaborativa e investigación horizontal. Seguimos vinculadas con estas mujeres y el proceso para mí más importante es que ellas me aceptaran en su organización. Entonces hoy hago parte de la Organización Campesina del Norte del Cauca. Digamos que para mí eso ha sido muy, muy, muy importante, no solo en mi vida académica, sino en la articulación entre conocimiento y acción. Nos aliamos también de la tecnología para eso, precisamente facilitar procesos. No obstante, igual como que el trabajo de la investigación siempre está allí, un pensamiento crítico no te lo va a dar la IA jamás, como que eso es algo que uno lo hace. Igual siento que es muy interesante y entender que hace parte ya de nuestro diario vivir y adoptarlo también a nuestras necesidades como que es lo clave. No como verlo ni satanizarlo tampoco, pero sí tomar una postura y bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Esto qué es mío? ¿Qué no es mío? Y sí, creo que la investigación se apoya muchísimo de este tipo de cosas. Es una potencialidad que a veces muchos estudiantes no exploran, ¿no? Y se quedan como en el nivel de la actuación profesional, ¿no? Muy ligada exclusivamente a la intervención, cuando la intervención en sí tiene que anteceder unos procesos de investigación, ¿sí? Diagnósticos participativos, investigaciones que den cuenta de como de esos pasos para poder intervenir. Entonces la invitación muy especial es a que se vinculen a los grupos de investigación que ofrece la escuela y que también aprovechen al máximo lo que son las clases donde uno aprende a investigar y lo pongan en práctica en su vida laboral, porque en todos los trabajos, en los ámbitos laborales, está la posibilidad, ¿no? Así sea muy restringido, porque algunos quedan como muy restringidos al tema de hacer exclusivamente intervención. No olvidarse que es importante el componente de investigación para poderle dar soporte a la intervención. Bueno, aquí intentamos sintetizar esta trayectoria, como les decía en un principio, marcando unas generaciones y marcando como las transformaciones también del grupo de investigación. Finalmente, sobre esto tendría para decirles que pues parte de las proyecciones del grupo están relacionadas con, en un contexto, digamos, de lo que llaman la cuarta revolución industrial, introducir reflexiones acerca del lugar, del papel que ocupan todas estas nuevas tecnologías en relación con la intervención. Y en ese sentido, pues la última investigación en la que participamos, que lideró la profesora Claudia Bermúdez, digamos, intenta mostrar cómo hay una relación entre la acción conectiva y la acción colectiva y cómo esas plataformas digitales terminan siendo actores
activos, valga la redundancia, dentro de todo el proceso de construcción de conocimiento y sobre todo en los procesos sociales que se dan desde la presencialidad. Entonces también seguimos en esa línea con la profesora Claudia, que es una profesora muy inquieta por todo el tema digital y por todo el tema de la inteligencia artificial. Consideramos que allí hay un gran campo de exploración en ese sentido. Por supuesto, las proyecciones de nuestro grupo también pasan por destacar y resaltar que nos inscribimos dentro de toda la política de investigaciones de la universidad. Hacemos parte de la Facultad de Humanidades y por supuesto, pues tendría que decirlo de fondo, también abriendo brecha para que se incluya dentro de todas estas referentes de política institucional y de política también gubernamental, todo esto que nosotros hemos llamado saberes en movimiento, reconocimiento de esas otras formas de construir conocimiento, siempre ligado a la intervención y a la acción profesional. Entonces, digamos que allí seguimos en ese proceso de transformación, en ese proceso también de conectarnos con lo que ocurre, todas estas transformaciones que vuelvo y repito, se están dando en nuestro entorno social, político y hay que decirlo generacional, porque ustedes vieron allí unas generaciones de estudiantes, tenemos otras generaciones de estudiantes y creemos que es importante seguir abriendo ese diálogo con ustedes, los estudiantes que están aquí, para seguir avanzando en esa apuesta por lo menos que tenemos desde el grupo de investigación Sujetos y Acciones Colectivas. Bueno, después de esto, queremos presentarles una cartilla que ha sido estructurada en cinco apartados. Nosotros creamos un QR, Mauricio. Nosotros no, Mauricio. Nosotros con Mauricio. Creo que está físico. Bueno. Bueno. Pero ustedes pueden, pues yo no sé cuál es la palabra técnica exacta, pero con el celular pueden acceder a él, escanear. Eso. Lo pueden escanear y allí van a encontrar la cartilla, ¿cierto? La cartilla que, como les digo, pues resulta de todo este trabajo. También hay que decir allí que el diseño de esa cartilla, pues es un diseño también artesanal, que hay que darle los créditos a la profe Claudia Bermúdez, que ella fue la que hizo todo el trabajo de diagramación y edición con la IA. Exactamente. Se apoyó allí y, o sea, eso que les digo es para reafirmar un poco como esa, digamos, pues tenemos que aceptar que la IA está con nosotros y tenemos que buscar el mayor potencial posible en esas herramientas, porque como bien lo decían en el video, son herramientas, no nos impide pensar. Bueno, entonces esa cartilla está estructurada, como les decía hace un momento, en 5 sesiones. La primera habla de nuestros orígenes, o sea, cómo se origina, digamos, el grupo de investigación. La segunda, la gestación y consolidación de una apuesta formativa y epistemológica, dentro de las cuales se contextualiza el primer seminario permanente ampliado y los semilleros de investigación que ha tenido el grupo. En la tercera parte tiene que ver con momentos claves, dentro de los cuales se reconocen periodos de apertura a la investigación e intervención,
2005-2011, la investigación colaborativa 2011-2016 y la expansión de temas y enfoques como el de género, construcción de paz y territorial. El cuarto, la cuarta unidad que tiene esta cartilla nos habla de Hacia Nuevos Horizontes, la reflexión sobre las acciones conectivas y la digitalización. O sea, allí, digamos, incorporamos esa última reflexión que yo les planteé. Y por último, la cartilla cierra con una sección de reflexiones finales, aprendizajes, tensiones y retos de una trayectoria insurgente. Eso es como el contenido pues, de la cartilla, que ustedes lo podrán explorar con el QR que les acaba de entregar la profe Claudia. Bueno, para dar inicio entonces ahora a nuestra actividad central que tiene que ver con el conversatorio, que hemos denominado así, Agrietando el Orden, 20 años de saberes en movimiento desde las articulaciones Trabajo Social y Ciencias Sociales en la Universidad del Valle. El propósito de este conversatorio, como se los dije inicialmente, es reunir algunas voces de quienes han estado a lo largo de estos 20 años, ¿cierto? Y propiciar un diálogo colectivo en torno a sus trayectorias, aportes y aprendizajes. Allí nos va a acompañar como moderadora la profesora Claudia Bermúdez. Yo me permito invitar a las profesoras que nos van a acompañar en el conversatorio. La profesora Sheila Andrea Gómez, ella es trabajadora social, magíster en sociología, actualmente es docente investigadora en el Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Sus temas de trabajo investigativo y docente han estado relacionados con la investigación cualitativa en salud, promoción de la dimensión social de futuros profesionales en salud, educación para la salud, discriminación, violencias y promoción de derechos en salud. Bueno, muchas gracias a Sheila por aceptar la invitación. Luego invitamos a Lina Andrea Bernal Carmona, también es trabajadora social. Lina Andrea hizo una maestría. Ay, aquí no me la colocaron. Pues primero bueno, es que yo le hice una reseña, pero no me la incluyeron allí. Bueno, hay que decir que Lina, yo lo decía en otro espacio que nos acompañó en estos días, desde muy chiquita fue para México, allá hizo su maestría, allá ha sido profesora de la Universidad Autónoma y en este momento hay que destacar, está haciendo estudios de doctorado en la UAM Xochimilco, Universidad Autónoma Metropolitana. Ok. Y sobre todo, ella, ese ingrediente de la investigación e intervención, pues lo ha tenido, digamos, también muy interiorizado. Y ella es activista y es líder en algunos procesos de acción colectiva con mujeres en dirección a el asunto, bueno, al fenómeno de las violencias basadas en género. Entonces, digamos que muchas gracias también a Lina por acompañarnos. Bueno, entonces, a continuación invitamos a la profesora Adriana Granados. La profesora, pues yo creo que ya la mayoría de ustedes la conocen, trabajadora social, es magíster en estudios de género y doctora en humanidades, profesora de la Escuela de Trabajo Social, recientemente vinculada como profesora nombrada de tiempo completo. Sus áreas de investigación e intervención social ha estado muy orientadas hacia la perspectiva feminista y de género en educación superior y en políticas públicas. Bueno, entonces muchas gracias también, Adriana, por estar aquí en este espacio y ahora invito a la profesora Claudia Bermúdez, que va a ser la moderadora de este. Bueno, muchas gracias. Hola, hola.
Bueno, lo primero es decir que agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta posibilidad del encuentro. Creemos que cuando cumplimos 20 años, pues es un motivo para celebrar, para encontrarnos, para reavivar las reflexiones un poco, y por eso también decidimos invitar un poco a nuestras colegas hoy egresadas y que han participado y han contribuido con el fortalecimiento del grupo de investigación a lo largo de estas décadas. Nosotros hemos denominado desde hace algún tiempo a estas jornadas agrietando el orden. Nos parece muy importante esa metáfora de las grietas, ¿no? A veces como que nos ayuda un poco frente a esta idea de la transformación, del cambio radical. Entonces pensamos que agrietar de alguna manera nos va generando unos espacios por los cuales podemos caminar. Entonces hacemos como ese llamado a esa metáfora que nos parece potente y que de alguna manera resume por lo menos lo que intentamos hacer desde el grupo en los últimos 20 años. Entonces desde esa metáfora hemos construido para este conversatorio 3 preguntas. Vamos a rotarlo, inician como quien quiera, allá pueden tener pues el micrófono. También nos da mucha alegría que ustedes hayan aceptado la invitación y que nos haya coincidido la visita desde el 2009, desde el 2019 Lina no venía a Colombia, es decir, desde antes de la pandemia. Estuvo en el coloquio de género, trajo ponencia en el 2019. Y fue una coincidencia que pueda estar por acá, pero eso también nos muestra que los vínculos permanecen, ¿no? Es decir, no es un tema, digamos que ahorita con ustedes estamos en esa relación docente-estudiante que a veces es tensa, ¿sí? Y sobre todo se tensa por la parte de la evaluación, no sé por qué, pero no debería. En la parte de la evaluación, cuando estamos presentando los programas, ¿por qué no le sube 5% a esa partecita? ¿Por qué no calificamos asistencia? Pero fíjense que esa relación también se transforma, o sea, es una relación luego de colegaje, luego de amistad, luego de encuentro. Entonces eso también me parece muy potente en términos de lo que podemos gestar más allá, digamos, expandir más allá también de los procesos de construcción de conocimiento, que en últimas es lo que nos une en estos procesos de investigación. Entonces, pues lo que vamos a hacer es quien quiera responder. La primera pregunta es, justamente titulamos esta celebración Agrietando el orden. ¿Cómo creen ustedes desde sus inicios, desde sus pinitos, desde su participación en el semillero de investigación, con el grupo de investigación, hasta su trayectoria profesional, todo esto que ustedes han andado, cómo creen ustedes que han agrietado el orden? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo se han encontrado allí? Vale, bueno, pues antes que nada agradecerles por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá. Se me estaban aguando los ojos ahorita de ver el video. Le decía al profesor Jesús, a la profesora Liliana el otro día, cuando iba entrando me daban ganas, se los juro, de abrazar los edificios. ¿No? Sí. Los árboles, ¿no? O sea, es un cariño de verdad inmenso el que siento por la universidad, y pues gracias a las personas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por la escucha, y bueno, ojalá que lo que les voy a compartir les resuene por ahí. Bueno, para mí agrietar el orden, me encantó la metáfora también, ha significado principalmente cuestionar, ¿sí? ¿Quién tiene derecho a producir conocimiento? ¿Desde dónde se produce conocimiento y con qué propósito lo hacemos, ¿no? Y yo creo que a lo largo de mi trayectoria profesional he contribuido a agrietar el orden como en 3 niveles, quizá un nivel más epistemológico, uno más metodológico y uno por ahí de pronto como político institucional, ¿no? En el semillero yo aprendí, yo participé como entre 2008 y 2010, ¿no? Hice parte del semillero. La profesora Claudia Bermúdez dirigió mi tesis que hice con mi compañera Carmen Sarrojas, y también por ahí estuve colaborando con la investigación de las organizaciones comunitarias en Cali. Entonces, un poco para situar cómo fue mi participación, ¿no? Durante el semillero. Y ahí aprendí justo que las organizaciones comunitarias
producen conocimiento, ¿sí? Que no es cualquier conocimiento, que es un conocimiento experto, que es un conocimiento situado y que en la mayoría de los casos es un conocimiento comprometido políticamente, ¿sí? Y eso no lo encontramos en cualquier parte, ¿sí? Trabajo social hace conocimiento comprometido políticamente, ¿sí? Con el cambio, con la transformación, o por lo menos intenta hacerlo, ¿sí? La intención cuenta muchísimo. Entonces, aprendí que la experiencia no es evidencia, porque en la mayoría de disciplinas, ¿sí? Vemos que la experiencia es evidencia. Yo aprendí que la experiencia es fuente de conocimiento, ¿sí? Y que la experiencia es transformación también. Y que nosotras, ¿sí? Cuando investigamos, no solamente transformamos, sino que también nos transformamos a nosotras mismas, porque la investigación nos interpela y también la intervención, ¿sí? En mi tesis, trabajando con prácticas de intervención, en mi tesis de trabajo social y procesos artísticos culturales en la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, yo comprendí que cuando los sujetos de nuestras investigaciones son en particular organizaciones comunitarias, investigar nunca va a poder ser extraer información, jamás, ¿sí? Es aprender. Porque la mayoría de las veces estas organizaciones saben muchísimo más sobre lo que hacen que nosotras como profesionales, aunque tengamos todos los años de experiencia del mundo. Las organizaciones contribuyen también, y nosotras contribuimos a las organizaciones en esa construcción de conocimiento que siempre va a ser colectiva, ¿sí? Nunca en trabajo social es muy complicado construir conocimiento solamente desde el escritorio, ¿sí? Entonces, la construcción de conocimiento siempre va a tener ese carácter colectivo. Entonces, digamos que ahí comenzó como mi primera grieta, ¿no? Con esa experiencia en el semillero, que fue dejar de ver a las comunidades como objeto, ¿sí? Y reconocerlas como sujetas epistémicas, ¿sí? Me dicen del tiempo y yo... Sí. Entonces, un poco ya como haciendo el puente con mi trayectoria profesional, lo que identifico es que cuando vamos al campo, esa grieta epistemológica se traduce en una apuesta metodológica, ¿no? Que se lleva al campo, que se pone en práctica, que es donde se aterriza, ¿no? Toda esa cantidad, digamos, de información, de conceptos, de teorías. Entonces, desde el grupo, yo entendí que existen otras formas de investigar, ¿sí? Cuando yo veía el video dije, ay, sí está como bien las ideas, lo que estaba planteando, estoy en la misma línea, ¿no? Como justo porque aprendo a partir del grupo que existen otras formas de investigar, ¿no? Yo recuerdo que utilizábamos el taller, el fotolenguaje, ¿no? El sociodrama como técnicas que en mi tesis me permitieron investigar y al mismo tiempo hacer intervención social, ¿sí? Entonces, es bien curioso porque cuando planteo estas técnicas en mi tesis de maestría también fue con la Asociación Casa Cultural El Chontaduro, de la que también siento que hago parte, ¿no? Escuchaba a la profesora Albanubia en el video cuando decía, para mí lo más difícil fue que me permitieran hacer parte, ¿no? Porque en trabajo social en serio nos interesa hacer parte, ¿sí? Entonces, cuando yo le planteaba a mi directora en mi tesis de maestría, ¿no? Este tipo de técnicas, yo me acuerdo que hablé con Claudia, con la profesora Claudia, y le dije, Claudia, ¿qué hago? Es que mi profesora no logra entender estas técnicas, ¿cómo se las justifico, no? Bueno, finalmente yo soy muy terca y ella tuvo que acceder y le encantó, ¿sí? Entonces yo le decía, es que estas técnicas sí son técnicas de intervención, pero también de investigación,
¿sí? Y son técnicas que respondían también a necesidades específicas que estaba planteando allí la organización, ¿sí? Necesidades de reconstruir otra vez su historia, entonces el fotolenguaje, ¿sí? Entonces estaban amarradas a cosas que yo había identificado, ¿no? En ese acercamiento, pues, al campo. Entonces, ya para cerrar, aprendí también que tenemos una forma particular de acercarnos a quienes participan en nuestras investigaciones. En antropología le suelen decir a estos rapport, ¿sí? Y en trabajo social no solemos tener nombres muy rimbombantes, ¿no? Sino que sabemos hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso aprendí, que no se trata únicamente de generar confianza para obtener información, ¿no? Sino que se trata de involucrarnos realmente en procesos donde esa relación misma que construimos con las personas es una parte fundamental y constitutiva de la construcción de conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Yo me siento muy privilegiada por estar en este espacio. Creo que fue muy generoso por parte de las profes y el grupo invitarme. De verdad me llena de mucha alegría el corazón. Y también tuve muchos recuerdos hermosos y también conflictivos del momento en que participé. Entonces, porque creo que eso somos, ¿no? Finalmente el sujeto se constituye en los afectos, pero también en las tensiones. Y yo aprendí a vivir eso en la universidad y orgullosamente siento que me aportó mucho como profesional y como mujer y como ser y bueno, en todos los escenarios y campos en los que me desenvuelvo. Yo creo que yo empecé con esto de la grieta desde que me formé como trabajadora social. Yo creo que para mí entrar en la universidad pública fue abrirme un mundo totalmente desconocido, conformarme como una mujer crítica con todo lo que veía, con todo lo que aprendía, cuestionando muchas cosas de mi ser. Y empecé a darme cuenta, por ejemplo, que a mí el tema de las injusticias sociales era algo que me movilizaba muchísimo. Entonces, en los escenarios donde me fui encontrando con quienes resonaban en eso, pues fui, digamos, subándome a esos espacios y pensando desde allí posibilidades de ser y de hacer. Entonces, pero creo que lo más importante para mí en la trayectoria como estudiante fue darme cuenta que podía construir un conocimiento desde el sujeto que era, o de la mujer sujeto que era, que no tenía pues los títulos todavía académicos, pero encontrarme mujeres y profesores y profesoras, sobre todo profesoras, que te veían así, como una par, ¿sí? Que tu conocimiento era totalmente válido, porque además, ¿cómo creer que podíamos construir con la gente de afuera cuando en el lugar de adentro no te lo dieran? Entonces creo que esa mirada de ser reconocida por una otra me permitió también afuera reconocer a otros y a otras desde un lugar totalmente válido y legítimo. Y cuando empiezo a trabajar fuera de la universidad, porque también aprendí en la universidad a trabajar, a mi oficio como trabajadora social también lo desempeñé dentro de la universidad en los proyectos de investigación con los que me vinculé, luego me metí en un campo muy difícil donde la grieta ha sido bastante compleja, que es el campo de la salud. Entonces, ¿cómo llega una trabajadora social a hablar de derechos en salud, a hablar de injusticia sociosanitaria, a hablar de inequidades, a hablar de política, a hablar en un escenario que está centrado en la enfermedad, donde los sujetos no son sujetos, sino que son órganos? Entonces, allí empieza mi puesta por empezar a gritar eso, sobre todo en el campo donde me muevo actualmente, que es el campo de lo privado, a pensar en que la salud pues trasciende esa mirada eminentemente biologicista que tiene que ver con las ideologías, que tiene que ver con los componentes políticos, sociales, económicos, donde las comunidades se ven afectadas por esas desigualdades, por esas inequidades. Entonces, mi puesta desde allí ha sido en la formación. Cómo agrietar la grieta en la formación de futuros profesionales de la salud, que se piensen como ciudadanos políticos, que se piensen como ciudadanos que deben trascender solamente del estetoscopio o de las técnicas pues, del trabajo orgánico, a llevarlos a pensar en violencias de género, a llevarlos a pensar en discriminaciones en los servicios de salud, en las implicaciones de su rol político en esas discriminaciones, en atender la salud, más la salud que la enfermedad,
por ejemplo. Entonces creo que la experiencia en el grupo de investigación y esa mirada crítica frente a la realidad social, frente a frente al sufrir también de las comunidades, porque eso también es importante. Yo me muevo en un campo que es la salud pública y desafortunadamente pues es una afectación particularmente que ocurre con mayor impacto en poblaciones que están en condiciones de no privilegio. Entonces, el sufrimiento también es mayor allí. Entonces, me parece que la grieta en mi posición como docente es ese convocar al estudiante en formación a que se piense más allá de lo disciplinar, por ejemplo, que se piense que el sujeto que enferma es un sujeto que sufre individual y colectivamente, y que hay herramientas en las cuales ellos, sin dejar de ser pues clínicos, por decir de alguna manera, pueden también desde la empatía y el encuentro con el otro posicionarse desde allí. Entonces ahí estamos trabajando temas que pues son aparentemente nada que ver con la salud, pero que tienen todo que ver con la salud, que están detrás del cuerpo que enferma. Y como tú lo decías, entonces los temas de discriminación, de violencia, los temas de masculinidades no tradicionales, bueno, temas que nos están permitiendo con estudiantes entrar a unos escenarios donde seguramente la medicina y la formación tradicional en medicina pues no se piensa mucho. Entonces todo de verdad lo debo a toda mi experiencia y el paso por la universidad, a todas estas mujeres que me enseñaron tanto desde su ser y de su hacer. Y bueno, la grieta es constante, yo la recojo desde el origen. Mi familia, mi madre es una mujer absolutamente, ¿cómo se dice la palabra? No conforme con el mundo. Entonces, agrietadora de su ser, mi abuela igual, y yo me identifiqué con ella. Luego me encontré con mujeres con las que me identifiqué así, sigo en ese camino, me encuentro con mujeres y hombres que tampoco, o que siguen agrietando, y creo que así me voy a morir. Bueno, rescatamos la vida. Bueno, profe Adriana. Bueno, muchas gracias y buenos días para todos y para todas. También agradezco mucho al grupo de investigación este espacio de diálogo, de encuentro. Sheila y Lina han compartido sus experiencias en el pregrado, ¿cierto? De vinculación con el grupo, y en otras experiencias yo quiero compartirles lo que ha significado para mí estar conectada al grupo, pero en un nivel de posgrado. Entonces, a propósito del título de este agrietar el orden, pues mi interés ha sido desde la investigación feminista conocer cómo este orden, en especial el orden de género en este contexto que es la Universidad del Valle, se ha venido agrietando a lo largo del tiempo. Entonces, eso pues me ubica en una conexión con el grupo de investigación cuando empiezo el doctorado, que es el doctorado en Humanidades, en la línea de estudios de género aquí en Univalle. Ahí cuento en el 2019 no solamente con el respaldo institucional del grupo, sino con toda esta orientación académica que también es ética, política. Una de sus integrantes, la profesora Albanubia, es la directora de mi tesis, de mi investigación doctoral. Entonces es, digamos que un momento de poner sobre la mesa toda una convergencia de intereses y afinidades en ver cómo es este orden, en este caso el orden de género en la universidad, cómo está conformado desde sus relaciones más estructurales y simbólicas de género, y cómo a lo largo del tiempo pues van viviendo estas fisuras, rupturas, que es acá también lo que estamos asociando a las grietas. Y es algo que ocurre muy lentamente a lo largo del tiempo, y en eso pues fue generándose estos intereses investigativos en el nivel doctoral. Entonces ahí estaría, digamos que esa manera de contribuir y de conectarnos a ese proceso investigativo, que ahí empezamos pues a coincidir con que no se dan en soledad ni en la individualidad. Pues hacer una investigación no solo cuenta con el respaldo de un grupo, con una directora de tesis, en mi caso con las profesoras que entrevisté de la universidad y que han estado en distintos momentos en el tiempo vinculadas a la universidad. Entonces pienso pues también en cómo esas grietas se hacen de manera colectiva
colectiva, ya quisiera yo agrietar el orden, pero no, sucede con otros y otras, sucede en procesos, en juntanzas, en tener miradas, en este caso en el contexto universitario de dónde están esas agencias de los sujetos. En este caso, la experiencia de investigación nos permitió reivindicar mucho la agencia de las estudiantes, las profesoras, las funcionarias, la comunidad sexodiversa de la universidad, es decir, quienes han cuestionado, digamos, que estas desigualdades y jerarquías que se dan desde las relaciones de género, ¿no? En la universidad. Entonces, por ahí, digamos que asocio la metáfora y creo que seguimos en ese ejercicio de contribuir en esas pequeñas pero supremamente importantes y éticas y políticas fisuras a estos ordenamientos. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante cómo entramos y salimos de nuestras propias biografías, ¿no? Es decir, este tema de la construcción del conocimiento con otros no nos separa, no nos fragmenta de nuestra propia trayectoria, de nuestro propio recorrido, y creo que en eso también ustedes lo destacan. Me parece muy importante en ese orden, ¿no? No estamos fragmentados y no es que la construcción de conocimiento se dé como algo por allá, sino que también atraviesa incluso nuestras propias apuestas, ¿no? Políticas, individuales, éticas, epistémicas. Bueno, la segunda pregunta son 3, pero ven que cada una como que despierta las pasiones, ¿sí? Desde el grupo y también ahorita desde la escuela, con todo este momento en el que estamos atravesando lo de la reforma, y también en el trabajo social, digamos en general, en América Latina y en Colombia, pues venimos, digamos, visibilizando esa relación, esa articulación, investigación e intervención que no todas las veces ha sido visible, pero que en las últimas décadas sí le estamos apostando, y esa ha sido como una tarea también del grupo, o sea, una apuesta central del grupo. Entonces, consideramos la investigación, la articulación de investigación e intervención como una relación indisoluble. Queremos que ustedes nos compartan cómo creen ustedes que se ha reflejado en esos primeros momentos de su participación pues en el grupo, hasta dónde y de qué manera, qué tipo de reflexiones han hecho en ese sentido. Pues como yo me vinculé al grupo desde el origen, entonces siempre fue la invitación a que la investigación y la intervención no estaban separadas. Y precisamente era para poder empezar a encontrar también identidad investigativa en trabajo social, que nos distinguiera de otras disciplinas que simplemente hacían investigación. Entonces esa defensa siempre, y fue muy duro, yo debo reconocer que no fue una tarea fácil para las profes, porque fue también agrietar ese orden en el ejercicio del hacer del trabajador social, donde en mi momento se privilegiaba el hacer, no el investigar. Entonces como que no, los que investigan son otros, y no. Entonces eso fue muy tensionante, pero creo que las apuestas claras, la claridad teórica, metodológica de que era importante hacerlo, pues agrietó allí y fue posible hoy eso que para muchos es como parte del hacer cotidiano, pues no lo fue al principio tan fácil. Pero y ese legado lo lleva uno a sus ejercicios investigativos. Entonces, por ejemplo, en el equipo que yo conformo, donde trabajo, en la universidad que trabajo, pues precisamente es la investigación que me he dedicado a hacer en mi trayectoria profesional. Además de ser docente, hace unos 14 años vengo haciendo un trabajo de intervención, de investigación e intervención con niños y niñas en un sector de Cali, donde precisamente al identificar el tema de las violencias de género, las violencias contra los niños, pues nos ha motivado significativamente a producir conocimiento, pero a construir con ellos también formas de hacer distintas esas realidades. Ha sido muy interesante porque a veces el tema de las violencias ocurre mucho en el escenario de lo adulto, ¿sí? Y trabajar con niños es muy retador porque pues es una realidad que inclusive para ellos es invisibilizada. ¿Sí? Entonces trabajar con niños y mamás, eso ha sido, por ejemplo, una obligatoriedad, como decía Lina, buscar
técnicas y didácticas distintas que nos permitan trabajar con niños y que los niños empiecen a identificar que ciertos comportamientos pueden llamarse agresiones, pueden llamarse violencia en sus propios escenarios cotidianos, a desnaturalizar, por ejemplo, roles de género en casa que se van configurando desde muy pequeños y que pues van sembrando esa semilla de que esas relaciones inequitativas y desiguales pues no deberían gestarse desde casa y dañar pues a un adulto posterior. Entonces esa ha sido mi experiencia ya, como les digo, en varios años. Ahí seguimos trabajando, buscando alternativas y definitivamente se tiene que hacer desde una investigación no tradicional. Es imposible hacer esos trabajos desde la investigación tradicional y lo más enriquecedor ha sido conquistar a otros desde allí. O sea, que otros crean en esos sueños. Eso ha sido para mí increíble. Nos ha permitido ganar convocatorias internas, externas. Bueno, ha sido muy de verdad, muy interesante, sobre todo por el trabajo colectivo con esa comunidad. Ya hoy participan niños que ya tienen 17 años, pero entraron a los 8 y 7 años con nosotros, entonces hemos podido hacer algunos ejercicios de sistematización, hemos podido llevar el teatro a escena investigativa. Bueno, ha sido de verdad muy interesante, pero sobre todo aportar a la transformación de una realidad tan dolorosa como son las violencias de género. Entonces, bueno, ahí vamos trabajando y para mí pues esa realidad o esa relación indisoluble pues sigue siendo lo que me acompaña en el ejercicio investigativo. Bueno, pues fue en el semillero en donde comprendí precisamente, no en teoría, sino en la práctica, que la investigación y la intervención son procesos simultáneos, ¿sí? Sinceramente, creo que yo nunca he podido hacer investigación sin hacer intervención. Y creo que nunca he hecho intervención sin producir algo de conocimiento. Puede ser que no escrito, ¿sí? Pero sin reflexionar en colectivo sobre lo que está pasando, ¿sí? Desde el semillero, por ejemplo, un poco para mostrar cómo ocurre esta relación entre investigación e intervención, lo que sucedió es que en aquel momento la Asociación Casa Cultural El Chontaduro estaba como iniciando un proceso, estaba reflexionando en torno a la posibilidad de hacer una reestructuración, ¿no? Entonces yo recuerdo que conversábamos sobre eso y un poco cuál era el papel también, ¿no? de mi compañera Carmenza, mío, ahí en la organización en ese momento, porque nuestra tesis y la misma investigación del grupo, que era más amplia, por supuesto que despertaba conflictos, malestares, también habían preguntas incómodas, ¿no? Y no puede llegar a una organización a plantear y a mover una cantidad de cosas y dejar eso ahí y me voy, ¿no? Entonces, sí pasó por la reflexión, decir cómo contribuimos a la organización a este proceso que está iniciando de reestructuración, y creo que finalmente, aunque no quedó documentado en nuestra tesis en específico, sí hicimos finalmente un proceso de acompañamiento a la organización para esa parte de la reestructuración, ¿no? Entonces creo que esto justamente demuestra que esta relación indisoluble entre investigación e intervención definitivamente nos aleja del extractivismo, ¿sí? Entonces creo que eso es como una consecuencia de esa relación. Y un poco ya como pensando en mi trayectoria profesional y mi formación, pues también justo en el doctorado, ¿no? Vuelvo y me enfrento otra vez, ¿no? A estos métodos más tradicionales de conocer, de investigar. Y entonces, cuando yo comienzo a acercarme al campo, mi investigación fue sobre la migración de mujeres colombianas en México, ¿no? Entonces yo comienzo a identificar que hay una necesidad entre las mujeres de encontrarse, de tener un espacio seguro para conversar, para quejarse también de México y de los mexicanos y de Colombia también, ¿no? Entonces ellas necesitaban conversar, compartir experiencias, y la investigación que yo a la cual les estaba invitando a participar
era como una posibilidad. Entonces yo dije, pero yo no quiero hacer grupos focales, grupos de discusión, no es eso, o sea, es distinto lo que se necesita, lo que quiero plantear. Entonces, planteé una técnica, construí, diseñé una técnica que fueron los grupos de encuentro, ¿sí? Y en esa técnica es súper fuerte el trabajo social con grupos, súper fuerte, ¿sí? Y ahí sí está súper bien argumentados. Entonces, yo le explicaba a mi maestra y a mis lectoras, yo les decía, es que no es un grupo focal, por favor, entiéndame, es que no y vuelve y juega, ¿no? Sí. Y entonces resulta que ese trabajo, ese grupo de encuentro fue maravilloso, ¿sí? Porque les decía a las mujeres, a ver, aquí sí importa, digamos, las preguntas que yo traigo, ¿no? Ahí hicimos una serie de collage, varias cosas, pero nunca va a ser, nunca sus necesidades, lo que ustedes estén sintiendo, lo que ustedes estén pasando, nunca va a pasar a un segundo plano. Primero están ustedes. ¿Sí? Entonces esos grupos de encuentro a mí se me dilataron muchísimo, porque claro, llegaba la mujer que sus familiares fueron detenidos en Cancún, que fueron golpeados, estaba pasando todo lo del paro nacional, mataron a mi tío, o sea, una serie de cosas, ¿sí? Que obviamente interrumpían lo que sería una planeación y un proceso, ¿no? Así de investigación formal. No, es que eso no es posible en la práctica, en un contexto migratorio. Cada un minuto, ay, me emociono hablando. Entonces, eso no es posible, ¿no? Y ahí otra vez vemos que esos grupos de encuentro que inician como justo con esta idea de producir, de obtener información, tiene que ver al final con la intervención, ¿no? Ahí acompañamiento, ¿no? A las mujeres, orientación, entre ellas mismas hacían acompañamiento, orientación, participábamos en las marchas, una serie de cosas, ¿sí? Que ya trascendían, digamos, el plano de la investigación. Bueno, coincidimos en varios elementos en relación a cómo esta perspectiva que articula investigación e intervención empieza a generar apropiaciones, pues también lo veo como algo que sucede de manera progresiva en el tiempo. Creo que Sheila decía en un inicio, al principio es difícil porque es confrontador, y esto lo asociamos con el que no dejamos de habitar unas ciencias sociales y humanas donde hay también un orden en términos de cómo construir conocimientos y cómo investigar. Ustedes han hablado ampliamente de estas formas tradicionales. Entonces, primero construir esa visión crítica, ¿cierto? Frente a una manera todavía dominante de construir conocimientos en las que se marcan distancias con los sujetos, en las que se pretende mantener la neutralidad, la objetividad, ¿cierto? Hay temor de venir a verse interpeladas, afectadas. Entonces, esa no reciprocidad con las problemáticas y los sujetos es, digamos que yo lo siento como un momento en donde se empieza a construir esa visión crítica y esa posibilidad de ver las ciencias sociales y humanas y lo que se investiga en ese marco de maneras alternativas, que me parece pues muy interesante que ustedes también las han estado ejemplificando. Entonces, sucede a modo de estos giros, ¿cierto? Giros en esos modos tradicionales de investigar, en ser muy críticas y autocríticas con lo que has dicho frente a prácticas extractivistas de la información, frente al no hacer devoluciones ni tener procesos constantes de diálogo e intercambio con las poblaciones, los sujetos. Entonces, bueno, esto también hace parte de las discusiones del grupo de investigación. Creo que cuando hago referencia a mi experiencia de investigación doctoral, pues me veo ahí en el marco de un grupo que se pregunta constantemente el para qué de esa investigación, cuál es la conexión de eso que se estudia con las acciones. Entonces ahí es donde el proceso pues va fortaleciéndose en el tiempo hasta que
En este caso, en esta experiencia investigativa que les contaba muy superficialmente sobre pensarse cómo se mueven estos ordenamientos de género en la universidad, pues ya lanzan un puente y una conexión con el cómo se implementa una política pública, una política institucional de género, que también dialoga con una política de ciudad de equidad de género y qué asuntos también de las acciones empiezan a irse reflejando ahí. Bien, ese punto que tocas nos conecta con la tercera pregunta, pero quisiera como resaltar cómo de alguna manera esto que venimos trabajando desde hace 20 años y que ahorita se visibiliza más, si bien tiene una trayectoria, genera también tensiones y lo que nos muestra también es un panorama de todo lo que hay por hacer. Sí, es decir, tenemos avances, pero hay muchos asuntos por hacer en visibilizar y en seguir pensándonos esa articulación. Bien, la última pregunta tiene que ver, entonces yo invitaría a Adriana a que responda, tiene que ver con, bueno, si ustedes pueden ver en su trayectoria, en lo que nos han compartido, algún resultado que se haya convertido en un modo de acción política, política pública, programa, protocolo, material pedagógico, ¿qué nos pueden contar de algo así específico, concreto desde su trayectoria en este proceso? Bueno, los resultados que se convierten en acciones, ¿cierto? Digamos, como en una primera instancia podríamos imaginarnos en esos resultados que no se quedan en una publicación o en un diálogo cerrado de cierta comunidad académica, sino que empiezan a extenderse a distintos escenarios. Ahí es donde empiezan a ubicarse esos resultados convertidos en acción y vuelvo pues a este interés que se fue construyendo de no solo examinar y hacer, digamos que la fotografía de cómo son las relaciones o estos funcionamientos simbólicos de género o cómo simbolizamos de manera tan tradicional la masculinidad y la feminidad en la universidad, sino qué hacer con eso. Y ahí es donde hay esta conexión con procesos pues, institucionales y colectivos que en la universidad del 2015 para acá empiezan a construirse y es la formulación e implementación de una política institucional de género en la universidad. Entonces, la acción está en cómo los resultados se suman a esos procesos colectivos de incidencia en la toma de decisiones, ¿sí? Que pueden estar situados en políticas institucionales, pero como lo mencionaba ahora también, en políticas de ciudad. En mi experiencia, eso sigue en curso, está todo por hacer en el sentido de seguir aportando a esos ejercicios de incidencia y también pienso pues que no solamente en esos niveles tan macro o institucionales, sino que a veces los resultados que se convierten en acción también se ven reflejados en las acciones cotidianas. Creo que todo este mundo de lo que se aprende y se conoce en la investigación se vuelven actos diarios y en este caso de cuestionar el orden de género, de desmontar prejuicios, de cuestionar chistes sexistas en la universidad, chistes racistas, bueno, como todos estos asuntos del lenguaje y de lo que pasa en los mundos más relacionales podrían ser también como las acciones en los que se va aterrizando. A veces en los recursos pedagógicos que se construyen en clase para pensarse ambientes más plurales, más incluyentes, pueden estar esos resultados convertidos en acciones. Creo que, bueno, yo también me veo como en un momento de seguir, de tener todavía muchas posibilidades de esos resultados, encaminarlos en acciones que en el contexto de la universidad están ubicados también en cómo hacer más compatible el trabajo de cuidado con el trabajo académico. Eso también es actuar e intervenir en la vida académica, intelectual, en cómo reivindicar y visibilizar mucho más el aporte histórico de las mujeres a esta universidad. Bueno, acciones ahí por seguir acá por un montón.
Pues, pues lo que yo comentaba era que pues uno de los grandes, digamos, logros personales que tengo en términos de eso y que ha aportado significativamente en algo concreto es que el aporte que logré hacer en ese trabajo colectivo concluyó en poder formalizar un modelo de innovación educativa para profesionales de la salud centrado en el derecho a la justicia sociosanitaria. Eso se convirtió en un modelo que está publicado actualmente. Y es un modelo que logramos que no es estático, es un modelo que se va también conectando y actualizando mucho con los trabajos que hacemos en las prácticas comunitarias, porque esas prácticas comunitarias también nos dan derroteros a nosotros de cómo seguir en esa formación de ese profesional de la salud. Entonces es un triángulo permanente entre lo que nos pensamos teórica, epistemológicamente, metodológicamente en la formación de un estudiante en las áreas de la salud, pero también la conexión que tenemos con esa realidad que también nos interpela y nos hace pensar en temáticas y metodologías distintas para la formación. Creo que ese ha sido como de los aportes más importantes que hemos logrado hasta ahora y que ha sido obviamente producto de la trayectoria que he construido desde que me formé en trabajo social y todo el camino pues que he recorrido hasta este momento. Bueno, yo para responder esta pregunta voy a hacer referencia a mi trabajo actual. Actualmente estoy trabajando en una consultora en el estado de Aguascalientes y digamos, me contratan para implementar un modelo de prevención y atención integral a las violencias en las escuelas públicas del estado de Aguascalientes. Entonces, ese modelo tiene 5 partes, ¿sí? Una parte es una ruta de atención, otra es una ruta de prevención, otra es una plataforma en la que se tiene que registrar toda la información, otra es una red, la formación o la consolidación de una red de gestión interinstitucional, ¿no? Entonces, digamos, está el modelo y el modelo es maravilloso, está muy bien hecho, ¿no? Pero cuando ya vamos a campo, ¿sí? Vemos que realmente lo que plantea el modelo en específico para la red no puede realizarse de la manera en la que está planteada, ¿no? Entonces, ahí comienza pues un ejercicio de escuchar a las instituciones que están interesadas en formar parte de la red y comenzar a proponer cambios a ese modelo, ¿no? Entonces, de saber este modelo, hay que contextualizarlo, hay que entender que el estado de Aguascalientes es un estado con unas dinámicas particulares. El modelo ya se realizó en otros estados, porque es que en México tienen mucho esta idea de los modelos, o sea, y en serio sí piensan que se tienen que replicar así como A, B, C. Entonces, cuando vamos al campo, nos damos cuenta que no es así, o sea, el diseño es acá toda una cosa y la implementación ya es otra y nos cambia todo, ¿no? Entonces, una acción concreta fue, bueno, primero, con las instituciones, ¿no? Identificar qué es lo que realmente necesita la red para poder consolidarse, ¿sí? Proponer esos cambios a ese modelo. Estamos hablando de establecer un diálogo, ¿sí? Con un instituto de educación que es enorme, en donde es imposible que las instituciones vayan y conversen con el director, ¿sí? Del instituto al que nadie tiene acceso. Entonces, es como nosotras instituciones, a través de una consultora, ¿sí? Podemos ir como construyendo ese diálogo y que realmente ese modelo responda a las necesidades de la red. Bueno, al principio me quedó sonando mucho lo que decía Adriana de también ese impacto en lo cotidiano, ¿no? Hoy día, digamos, tenemos unas instituciones que el primer día que nos conocimos no sabían a qué iban, ¿sí? No se conocían entre ellas, estaban enojadas, no querían estar allí, ¿no? Funcionarios y funcionarias con un montón de resistencia. Pues este año cerramos con un desayuno, la gente abrazándose, riendo, bromeando, hay que volver a empezar, cuando nos volvemos a encontrar, ¿no? Son estas cosas en lo cotidiano que son tan importantes para consolidar una red, ¿no? Necesitamos generar estos procesos también, que a veces no
aparecen escritos en ninguna parte, ¿no? Y que sostienen muchas de las acciones que realizamos. Entonces, las acciones, digamos en específico, es que ya tenemos una red con una estructura organizativa, ya tenemos una red que entiende qué es lo que tiene que hacer como red, una red con todas las ganas de trabajar, que ya está visitando a las escuelas, que ya entiende que hay que establecer un diálogo con el personal directivo de las escuelas, que sí, una red mucho más implicada y con muchísima más claridad respecto a sus objetivos, pero también vuelvo a la teoría de trabajo social con grupos, que necesitamos trabajar ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Los objetivos y toda esta parte también de la afectividad y de las relaciones. Vale, muchas gracias. Bueno, con esto damos paso al cierre del conversatorio, agradecerles nuevamente su participación, el diálogo potente. Yo creo que yo siempre tomo una frase del profe Mario Acevedo, que en paz descanse, de educación popular. Él siempre hablaba de que estos ejercicios son excitamentes, ¿sí? O sea, del sentipensar al excitamentes y al corazonar también, porque creo que todo el cuerpo todo el cuerpo nos atraviesa en estos procesos. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan unos 10, 15 minuticos. Si el auditorio quiere hacer algún comentario o alguna pregunta frente pues a lo que nos acaban de compartir las profesoras, las colegas. Sí. Gracias. Hola. Hay posiblemente dos formas de llevar el trabajo social: seguir derecho y graduarse, o aprovechar el espacio de la investigación y meterse de lleno, ¿no? Por ejemplo, uno como estudiante regular en el programa, ¿cuál sería el proceder? ¿Qué rutas hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que invertir y demás para uno ser apoyado, ¿no? Y guiado en este proceso de investigación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Camilo. Bueno, creo que las colegas lo han mencionado a través de precisamente estos intereses investigativos que ustedes tengan. Aquí en la escuela hay 3 grupos de investigación que trabajan distintos campos de conocimiento, ¿cierto? En familia, convivencia y paz y ciudadanía. En este caso en particular, nosotros que somos el grupo Sujetos y Acciones Colectivas, nosotros estamos abiertos a recibir los intereses investigativos de los estudiantes. La universidad ahora tiene una manera, digamos, formal de vincularlos, que es matricularse en los semilleros de investigación, que por supuesto tienen que estar articulados a proyectos de investigación de los grupos. Y obviamente desde allí hacer parte como de lo que técnicamente llamamos la investigación formativa. Pues es al ritmo del grupo y al ritmo de los tiempos también, de las tareas, de lo que en el camino se va dando, porque eso no hay tiempos, digamos, formalmente establecidos. O sea, es eso, cuando somos estudiantes, es el interés, es la motivación, es lo que queremos, digamos, ampliar el conocimiento o ampliar nuestras experiencias, lo que nos mueve fundamentalmente. Bueno, pues finalmente, sí. Sí, de pronto mencionarle al compañero y a todas las compañeras que están acá, que no dejen de lado también la oportunidad de hacer una maestría, un doctorado en otro país, ¿no? En México están con ACHIT,
Bueno, creo que acaba de cambiar de nombre y ofrece becas, ¿no? Totales de manutención. Entonces también está esa otra posibilidad. Sí, eso sí, estudian y se regresan, porque está mejor posicionado el trabajo social acá que en México. Sí, es muy complicado. Sí, hay que picar mucha piedra por allá para poder hacerse un espacio. Entonces, esa es una posibilidad y pues de todas maneras, en lo que yo les pueda colaborar, brindándoles información, cualquier asesoría, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Lina. No sé si Adriana y Sheila quieran comentar algo. Yo quería cuando te escuchaba, me parecía me llevaste como a 20 años, exactamente. Y es que pues fue en la clase donde yo me di cuenta pues que eso se podía, ¿sí? Que uno podía conectarse con un profe a conversar sobre cosas que le interesaban, pero creo que tiene que ver mucho con las cosas que a ti también te apasionan, ¿no? Entonces, y uno encuentra ese otro que también se apasiona y empezamos a apasionarnos juntos y eso puede llevar a caminos que todavía ni siquiera te lo sospechas. Entonces, a regalar un gato. Sí, hay una historia ahí con la profe. Entonces, yo lo que diría es, además por dos cosas, bueno, chévere también como en el espacio de la universidad compartir esos otros escenarios que tú decías, pero la vida laboral también lo califica muy bien. Cuando uno empieza a trabajar y trae esa experiencia de no haber seguido, como tú pues decías, una ruta derecho, lo valoran muy bien en el campo profesional. O sea que, ¿cómo así hiciste eso? ¿Cómo así apenas ya te graduaste y tenías una publicación? Esas cosas empiezan a resonar mucho en los escenarios laborales también. Entonces, por las dos partes creo que es importante. Uno, la propia conexión que tú tengas con lo que te gusta y que hay escenarios, como la profe dice, diversos para investigar, pero dos, que también te puede abrir caminos laborales interesantes, porque pues igualmente también son campos competitivos. Entonces siempre para el empleador será mejor quien esté más cualificado que el que no. Sí, Sebastián. Ya voy para allá. En un segundito. Ay, Mauricio. Es parte del trabajo, es parte del trabajo. ¿Dónde está el colega? Ya lo veo. Sí, buenos días. Es que yo quería hacer también una pregunta y también como un comentario sobre algo que mencionaba Lina, ¿cierto? Sobre esa técnica o metodología en donde decides no grupo focal, sino mejor un grupo de encuentro, en donde, por así decirlo, pesan más las situaciones de las personas con quien se trabaja que, por así decirlo, el proceso de investigación. Por una parte, o sea, quisiera también como preguntarte o que profundizaras más como en qué consiste y esto, porque me parece de cierta manera como una apuesta de un compromiso mucho más cercano con lo ético y lo político, sobrepesando como esas personas con las que trabajamos y dándoles el protagonismo a ellas. Va llegando el Wi-Fi. Sí. Con la próxima nos encontramos en la mitad. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, ese aspecto que mencionas, digamos que es uno de varios, ¿no? Por ejemplo, por ahí estaba la duda de, bueno, pero esto no se puede convertir tampoco en un espacio terapéutico, ¿no? Entonces yo les explicaba, a ver, esto no es un espacio terapéutico, ¿sí? O sea, esto no es terapia porque así no ocurre la terapia, o sea, es una cosa muy diferente, ¿no? Pero tenemos que darle lugar, o sea, si están surgiendo cosas, si se mueven cosas, yo no puedo dejar eso allí y no hacer nada, ¿no? Entonces, ese era como otro elemento importante y el otro elemento fue de la acción colectiva. ¿Sí? Porque las mujeres tenían ganas de hacer algo, estábamos enojadas por la estigmatización, estábamos enojadas por las compañeras asesinadas, por la violencia que vivimos muchas, ¿no? Entonces queríamos hacer algo por esta exposición tan amarillista en los medios de comunicación, hicimos cosas también, entonces ese fue otro componente, ¿no? Digamos los grupos cuando los estaba como diseñando, ¿no? Esa metodología, cómo se iban a llevar a cabo,
pensaba el grupo como en esos 3 momentos, ¿no? En esa etapa inicial de apertura, en donde hacemos el consenso, en donde vemos qué día nos vamos a reunir, cuánto tiempo, en donde se puso sobre la mesa, porque yo fui como muy clara, entonces yo les decía, mire, esta es mi posición, porque habían unas compañeras que odiaban el feminismo, ¿no? Entonces yo les decía, yo soy feminista. ¿No? Pero venga, les explico, no importa si ustedes no son feministas, habían compañeras que eran trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? O compañeras que habían sido prestamistas, ¿sí? Entonces, hubo que hacer muchos acuerdos para decir aquí vemos muchas mujeres distintas y nos vamos a escuchar y nos vamos a respetar, están de acuerdo, sí, en algún momento podemos cambiar los acuerdos, todo eso fue como en esa etapa de apertura. Luego fue la etapa de desarrollo en donde ya era como más con base en los objetivos específicos de mi investigación y luego ya fue como esta etapa de cierre en donde ya ese grupo de encuentro mutó porque eran 2 grupos de encuentro, como fuimos muchas, éramos como 38 más o menos, entonces hice 2 grupos de encuentro, entonces ya al final quedó uno, se salieron algunas y ya nos unimos entre todas y estos grupos se tuvieron que llevar a cabo de manera virtual porque se nos atravesó la pandemia, pero después ya nos seguimos encontrando así personalmente, nos volvimos amigas, hacíamos un montón de cosas, íbamos al consulado a reclamar cosas, acompañábamos a compañeras que estaban en situación de violencia, ¿no? Entonces fue como pues sí, un grupo de encuentro como tal que fue trascendiendo. No sé si respondí la pregunta, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Lina. Bueno, agradecerles a todas las personas que nos acompañaron aquí presencialmente y a quienes han estado conectados a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias. Decirles pues, porque al principio no lo dije, que hoy día hacemos parte del grupo de investigación la profesora Albanubia Rodríguez, la profesora Claudia Galeano, la profesora Solanger López, la profesora Adriana Granados. Aquí está la profesora Claudia Bermúdez y yo. En este momento somos 5 profesoras que estamos acompañando, liderando todo este trabajo de investigación e intervención. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias.